Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a presentar basándome en un libro que publicamos en noviembre de 2019 que titulamos Buena economía para tiempos difíciles. Desde entonces los tiempos se han vuelto más duros y quizás ahora son más esperanzadores. Eso es lo que quiero tratar y discutir un poco hoy. La premisa de este trabajo es que los problemas económicos más importantes hoy en día son centrales para nuestro mundo. De hecho, los problemas con los que tenemos que lidiar como mundo son, en esencia, problemas económicos. Hay mucho de economía en ellos. Desde comercio, migración e igualdad hasta, por supuesto, la pandemia y temas relacionados. Pero los economistas de todo el mundo han perdido la mayor parte de su credibilidad. Cuando se preguntó a las personas en el Reino Unido en 2017 en quién confiaban según su área de especialización, las enfermeras ocuparon el primer lugar. Esto fue antes de la pandemia. Pero creo que todavía es cierto hoy. Los políticos quedaron en último lugar. Y los economistas estaban justo por encima de los políticos, con solo el 25% de las personas confiando en los economistas sobre su propio campo de especialización. Y esto no es solo una confianza general, incluso en cuestiones económicas fundamentales, la gente parece estar en total desacuerdo con los economistas. Por ejemplo, cuando realizamos una encuesta en 2018 preguntando a los encuestados si la imposición de nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, que en ese momento era una política considerada por la administración Trump, mejoraría el bienestar de los estadounidenses, el 33% de los encuestados dijo que sí mejoraría el bienestar estadounidense. Esa misma pregunta con la misma redacción se la habían hecho algunos economistas unos meses antes. En este entonces ninguno de ellos dijo que mejoraría el bienestar. Algunos no estaban seguros, pero ninguno dijo que sí. Entonces, ¿de dónde viene este gran desacuerdo y desconfianza? Tal vez no sea tan sorprendente. En primer lugar, porque mucha gente suele considerar que los economistas están a cargo de predecir lo que le sucederá a la economía en el futuro cercano. Por ejemplo, el FMI, un grupo de unos 200 economistas que hacen eso, tratan de predecir lo que va a pasar en los próximos meses. Y cuando ves a los economistas en la televisión, por lo general visten traje y corbata e intentan, ya sabes, hacer predicciones sobre lo que va a pasar con la inflación o el PIB, o las tasas de interés, que va a hacer la Reserva Federal sobre la tasa de interés y así sucesivamente. Bueno, el problema es que la gente ve a los economistas en su mayoría como pronosticadores del clima económico, por así decirlo, es que somos terribles en eso. Por ejemplo, estos gráficos provienen de un documento de trabajo de Longani y del FMI, donde comparan la predicción de los pronósticos del FMI con lo que sucedió en la realidad en años antes de las recesiones, en años de recesiones. Y su conclusión es que el pronóstico del FMI pasa por alto sistemáticamente las recesiones. En particular, si hay una recesión en el año T, la economía se contrae alrededor de un 3%. Un año antes, el FMI pronostica un crecimiento del 3% e incluso en abril de ese año T, siguen subestimando el efecto de la recesión. Y para que vean que no me estoy metiendo con el FMI en particular, esto también es cierto para el consenso de los pronosticadores. The Economist, en un artículo en el que compararon la predicción del FMI con la predicción basada en elegir un número al azar, entre 2 y 4, para el crecimiento económico. La elección aleatoria resulta igualmente buena. Así que John Kenneth Galbraith dijo una vez que la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca respetable. Y esto no se debe a que el equipo del FMI o los pronosticadores, en general, no sean buenos en lo que hacen. Son extremadamente buenos en lo que hacen, pero esto es muy difícil de predecir, a evolución de la economía mundial, porque están sucediendo muchas cosas. Y, de hecho, esto no es lo que hacen, predominantemente, los economistas. Hacen muchas otras cosas.
La mayor parte de la profesión no se dedica a pronosticadores. Se dedica a la evaluación de políticas muy precisas o se dedica a teorizar. Una segunda razón por la que existe esta gran desconfianza en los economistas en el mundo de hoy. Chile, por supuesto, es una excepción, ya que tuvo hace algunos años, con Andrés Velasco como ministro de Hacienda, a un excelente economista. Pero la otra razón por la que a veces se desconfía de los economistas es que se los considera firmes guardianes del status quo existente. En particular, porque uno de los padres fundadores de la profesión económica es Milton Friedman. De hecho, él era el responsable de la escuela de Chicago donde gente de Chile pasaba mucho tiempo, en cierta época. Y Milton Friedman dijo, explícitamente, hace unos 50 años, que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Por lo tanto, Milton Friedman se habría opuesto mucho al movimiento actual de hacer que las corporaciones respondan no solo a los accionistas sino también a otras partes interesadas, como los trabajadores, los consumidores o el planeta, a través de su acción sobre el medio ambiente. Si tienes este punto de vista, entonces tienes el punto de vista de que los economistas son solo personas ideológicas, en vez de científicos responsables. Entonces, lo que queremos tratar de hacer es decir, mira, esto no es realmente lo que hacen los economistas para ganarse la vida. La mayoría de los economistas tampoco son pronosticadores, ni dedican su tiempo a justificar por qué las empresas solo necesitan obtener ganancias. En cambio, la profesión es mucho más diversa y mucho más variada en sus intereses. Y hay lecciones interesantes del mundo económico, que tal vez sean bastante pertinentes en el mundo de hoy, cuando consideramos el futuro. Y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes, muy brevemente, algunas de estas lecciones. La primera es la importancia clave de la legitimidad del gobierno. Y, de hecho, la legitimidad del gobierno está en duda en casi todo el mundo. Si miramos a la OCDE, la confianza promedio en el gobierno, desde 2006 no ha hecho sino disminuir entre 2006 y 2014, y continúa así durante la pandemia. Y los economistas, debo decir, han jugado un papel en esta desconfianza en los gobiernos. Hay muchos trabajos acerca de cómo los gobiernos son ineficaces e ineficientes y en donde existe corrupción. Pero una cosa que olvidamos es que el gobierno se involucra precisamente cuando los problemas son demasiado difíciles para ser resueltos por el mercado privado. De lo contrario, en muchas de nuestras democracias, si un problema pudiera resolverse por el mercado lo resolvería. Lo que descubrimos con la pandemia es que, de repente, las personas se dan cuenta de que no pueden mantener al gobierno fuera de sus vidas porque, en un periodo de crisis, el gobierno es absolutamente crítico. Cerrar tu negocio, usar mascarilla, etc., son todas externalidades. La gente no está dispuesta a hacerlo. Esto atenta contra la libertad, como muchos señalan, y esto solo se hace si el gobierno lo ordena, pero porque tiene valor para la comunidad. Los paquetes de rescate económico de la escala que se hicieron durante la pandemia, nuevamente, solo podrían ser realizados por los gobiernos. Solo los gobiernos financiarán el desarrollo de vacunas. Son también los gobiernos los que deciden cuándo las vacunas deben estar disponibles y para quién. Este papel del gobierno de repente se hizo muy evidente. Lo que creo que nos coloca en una posición interesante en el mundo, donde la legitimidad del gobierno se refuerza si logramos salir relativamente ilesos de esta pandemia. O se erosiona aún más, por lo que la gente percibe como un fracaso del gobierno. Y debo decir que, 2 años después de la pandemia, tal vez me preocupa más que estemos más cerca del segundo caso. Que los gobiernos están aún más golpeados ahora que antes. Porque la lucha contra la pandemia no ha terminado. Y es mucho más lenta y menos efectiva de lo que la gente esperaba. Y, de hecho, la confianza en el gobierno fue un factor extremadamente importante en el éxito contra el COVID-19. De modo que existe un círculo vicioso. China es un lugar donde la confianza en el gobierno es alta y el COVID-19 ha sido muy respetado. En lugares con muy poca confianza en el gobierno, como Perú, México y Brasil,
por citar países de América Latina, se ven muchos más casos de COVID-19. La segunda lección es que, en nuestra mente, en la respuesta que las personas tienen frente a la crisis, ya sea individual, como la pérdida del trabajo o una enfermedad, o social como la pandemia, el efecto perverso de los incentivos financieros está sobrevalorado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, muchos de nuestros sistemas de protección social en todo el mundo se basan en la idea de que la única razón por la que trabajamos es porque necesitamos el dinero para sobrevivir. Y si las personas tuvieran acceso a servicios sociales sólidos y protección social, es posible que no trabajen tanto. Otro principio de esta política es que si los impuestos son demasiado altos, la recompensa por trabajar sería menor y, por lo tanto, la gente dejaría de trabajar. Bueno, resulta, sorprendentemente quizás, que una considerable literatura muestra que ninguna de estas premisas es verdadera. En particular, si miras a los pobres, estos son varios países en el mundo que han implementado programas de transferencias monetarias condicionados y esos programas de transferencias monetarias no están condicionados al trabajo. Están condicionados a la obtención de educación y atención médica para sus hijos. Y lo que estos gráficos comparan es la oferta laboral, cuántas personas han trabajado la semana pasada, cuántas horas han trabajado por semana, para las personas que participan en un ensayo de control aleatorio, donde algunas personas obtuvieron la transferencia y otras no. Y lo que se puede ver es que la oferta laboral es la misma. Entonces, a pesar del hecho de que las personas tenían acceso a dinero que era completamente independiente de su oferta laboral, no se vio un impacto en ello. Eso significa que la garantía de recursos básicos de supervivencia no tornan perezosa a la gente. El tercer punto es que la economía es muy complicada y el COVID-19 la ha vuelto aún más difícil. ¿Qué quiero decir con eso? En un modelo económico, ¿qué sucede cuando una región o un país o un sector en particular sufre un shock? Por ejemplo, cuando el mundo se abrió al comercio con China, muchas industrias en los Estados Unidos fueron diezmadas por la importación desde China. Entonces, en el modelo economista, que también está muy presente en la mente del formulador de políticas, lo que sucede en estos casos es que la gente se mudará. Se cambiarán de lugar. Elegirán diferentes ubicaciones o se cambiarán de sector. Entonces, si alguien estaba haciendo muebles en Carolina del Norte, se mudará a Nueva York y será guardia de seguridad en una tienda de muebles. Y a la inversa, si de repente el sector del mueble se recupera en Carolina del Norte, lo que está sucediendo ahora, por cierto, entonces la gente regresará y conseguirá esos trabajos. Pero el hecho es que, en todo el mundo, las personas son mucho menos móviles de lo que creemos y, en particular, incluso en los Estados Unidos, las personas son mucho menos móviles de lo que eran antes. Entre 1948 y 2016, la movilidad intraestatal, entre estados o condados, casi se ha dividido en dos. La crisis del COVID-19 ha acelerado esta tendencia, porque ha sido absolutamente desastrosa para los migrantes, tanto los migrantes internacionales como los del sur. Lo que ven aquí es una foto de inmigrantes indios en las ciudades tratando de volver a casa cuando se decretó el cierre. Porque, literalmente, en cuestión de horas, habían perdido sus trabajos, su lugar para quedarse y cualquier oportunidad de acceder a los programas de bienestar social. Y eso ha hecho que la gente sea aún más reacia a mudarse. Y, por lo tanto, lo que podríamos ver y lo que hemos visto cuando se reabrieron las economías, es una gran dificultad para encontrar trabajadores. Simplemente, porque hablamos mucho de eso en los Estados Unidos, como la gran renuncia. Pero esto es algo que estamos viendo en todo el mundo, donde los empleadores simplemente no pueden sacar a las personas de donde estaban. Porque, para empezar, la gente prefiere quedarse en casa, y eso es aún más cierto cuando acabas de sufrir el tipo de shock tan grande que se ha vivido durante la crisis del COVID-19. Y eso va a tener efectos a largo plazo si la gente ya no quiere trasladarse, o les resulta muy difícil mudarse de sectores o de lugar, porque eso hace que sea muy difícil adaptarse a las condiciones económicas. La cuarta y última lección es que en la vida de las personas no solo importa el dinero.
No es principalmente el dinero lo que importa, y algo que se percibe en todo el mundo, es la importancia clave de la dignidad. Las personas quieren tener la sensación de que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a una red social, que tienen una profesión significativa. Y todo eso es parte de la dignidad. Justo antes del final del año 2020, las casas de Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado en ese momento, y Nancy Pelosi, fueron vandalizadas. Y la gente escribió en su puerta, Mitch mata a los pobres. Se referían al hecho de que Mitch McConnell estaba bloqueando una extensión del paquete de estímulo. Pero el punto más general es que es un hecho que, incluso en los países ricos, la pobreza mata. Y mata de muchas maneras. Las personas que viven en la pobreza tienen acceso a servicios sociales menos buenos, tienen acceso a una atención médica menos buena. Los afroamericanos negros han tenido una probabilidad 4 veces mayor de ser hospitalizados y morir durante la crisis de COVID-19 que los blancos. Pero también mata despojando a las personas de su dignidad, y esto es algo en lo que han insistido Ann Casey y Angus Deaton en su trabajo sobre las muertes por desesperación. Las muertes por desesperación son muertes por sobredosis de opioides, por envenenamiento del hígado, por suicidio. Y puedes ver que esas muertes realmente aumentaron en número desde la década de 2000. Cuanto más oscuro es el mapa, más muertes. Estamos viendo eso en todo Estados Unidos, pero particularmente en regiones. En los Apalaches, por ejemplo, que perdió una estructura industrial que le brindaba a la gente un sentido de dignidad. Y ahora la gente ha perdido el acceso a la educación. Han perdido el acceso a buenos trabajos. Han perdido el acceso al matrimonio, la familia y las redes sociales, y su dignidad está en juego. Y esto es algo que es en gran medida el material sobre el que se desarrolla hoy la política actual de los Estados Unidos, pero también sucede en otros países. Entonces, esto nos deja con alguna oportunidad, a raíz de la crisis de COVID-19. La primera, y relacionada con este punto, es el aprovechamiento del impacto de la crisis de COVID-19 para una protección social general integral, y una revisión de nuestro sistema de protección social que ponga en el centro la dignidad y el cuidado de las personas que necesitan ayuda. Hacer eso requiere de un esfuerzo, por supuesto. En los Estados Unidos es difícil, es un problema políticamente difícil. Pero es casi una oportunidad única, porque estamos en un momento en que las personas experimentaron de primera mano la necesidad de ayuda y, en su mayoría, recibieron ayuda en forma de paquetes de ayuda de COVID-19. Y, por lo tanto, para esto, podríamos lograr, o estar más cerca que nunca antes de un consenso. Y esa protección de la dignidad de las personas que necesitan ayuda va a ser útil, por supuesto, para las personas que necesitan ayuda. Pero también para todos los demás, que tienen miedo de que si les pasa algo, lo están perdiendo todo, porque están perdiendo su dignidad. El segundo es luchar también contra el cambio climático, por supuesto. Porque estos dramáticos eventos climáticos, como los incendios en California, que han teñido el cielo de naranja, se han multiplicado en los últimos meses y años. Pero también porque la pandemia ha sido un shock para el sistema para muchos de nosotros que nunca imaginamos o entendimos completamente las implicaciones de un mundo en el que el clima está desregulado. También se anunciaron pandemias, y los médicos nos advirtieron que algún día habría una. Pero nadie realmente creía en eso. Y creo que de la misma manera la gente nos advirtió sobre la lucha contra el cambio climático y el hecho de que acabamos de vivir una situación completamente inimaginable. La catástrofe debería hacernos conscientes ahora del hecho de que podría haber otra. Y que no deberíamos simplemente asumir que porque no ha sucedido hoy, no sucederá en el futuro. El último punto, y lamentablemente debo poner un gran signo de interrogación aquí, es si la pandemia va a reavivar la noción de un destino compartido. Lo vimos más recientemente con la aparición de la variante Omicron.
El hecho de que la variante apareció en Sudáfrica, donde una gran parte de los jóvenes aún no han sido vacunados porque no han tenido acceso a las vacunas. Eso, por supuesto, aumentó las posibilidades de que se desarrollara una variante. La variante Delta anterior, que se ha esparcido por todo el mundo, evolucionó en India antes de que las tasas de vacunación alcanzaran una proporción decente allí. Y la próxima variante también aparecerá en un país donde hay una gran cantidad de personas sin vacunar. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que, en lugar de agradecer a los sudafricanos y asegurarnos de acelerar, como resultado, el intercambio de vacunas en todo el continente, la respuesta ha sido muy similar a la respuesta que vimos en los primeros días de la pandemia, que es, cerremos rápidamente nuestras fronteras y, en particular, asegurándonos en el proceso, de que los sudafricanos ni siquiera tengan acceso al material que necesitan para continuar investigando sobre el virus. Este no ha sido un lindo ejemplo de nuestra reacción como un mundo global unificado. Pero todavía tengo la esperanza de que, en algún momento, esta pandemia nos haga darnos cuenta de que somos un mundo. Y que si no somos solidarios con los países pobres y las personas más pobres de todo el mundo, esto nos pone en peligro a todos. Les agradezco su atención y les deseo un excelente congreso.